Enemy excusez-moi. One enemy remaining. Está tocado. You're dead. Off your feet. Down B. Au revoir, fellas. Adieu. One enemy. Adieu. One enemy remaining. That's three. Hola chicos, bienvenidos a la segunda versión de esta rutina para Valorant. En este video te diré las bases que necesitas para hacer la rutina printándote un Word con instrucciones y un Excel para que registres tus puntuaciones y que tu mejora sea mucho más rápida a diferencia de otras rutinas. Así que comencemos con los fundamentos de este método de mejora de aim para Valorant. Fundamentos. Debemos detectar qué tipo de aim se necesita según el shooter. No todos son iguales. En Overwatch hay muchos tipos. Tenemos flicking, tracking y predicción. No es necesario tener mucho aim dependiendo de los roles que juegues, pero en este caso hablamos más del rol de DPS. Para The Finals, en armas que requieren más habilidades de aim se necesita tracking en la mayoría. Ahora, detectemos qué se necesita en Valorant. Valorant es un juego donde en general se compran armas que te matan de un disparo o dos en la cabeza, y eso lo convierte en un juego low time to kill, es decir, donde se puede matar o morir muy rápido dependiendo del nivel del jugador. El tipo de aim para lograr este objetivo es el flicking, pero no solo entra esto, sino también el tiempo de reacción. No hablaremos en este caso de los periféricos con el delay que tienen según su calidad, pero sí interfieren con la reacción del juego. Practicar reflejos también te ayudará a lograr este objetivo y no tenés que recurrir a otro lado, ya que lo podés hacer en Deathmatch o también en esta misma rutina. Y ahora viene el punto clave de todos los shooters, y más aún en juegos donde es fácil morir: el movimiento. Si no sabes moverte serás un objetivo muy fácil, pero también el movimiento te llega a complicar el aim si no lo dominás. El mejor ejemplo que te puedo dar es cuando asomás con la mira estática y solo tenés que clicar la cabeza que ya está en tu mira, que nos lleva a otro punto del aim que no lo vas a encontrar en rutinas convencionales. Aprender a cliquear cuando la cabeza llegue a la mira, más no solo sea al revés, me refiero a fliquear hacia la cabeza. Este estilo de aim nos da una ventaja muy significativa para matar muy rápido al enemigo, que te lo explicaré más adelante. La mayoría de las personas tienen un concepto más o menos erróneo de los aim trainers. Piensan que un aim trainer podría ser similar a ciertos escenarios conocidos. Tenemos a Gridshot, Tail Frenzy, One Wall 6 Targets o un escenario cualquiera de tracking, y en ninguno de estos tenemos la oportunidad de movernos. Por lo tanto, la imagen clásica de los aim trainers es que no podemos practicar movimiento y solo están hechos para crear conexiones que aún se tienen que traducir entre comillas al juego. Falso. El aim trainer puede y debe tener el movimiento y escenarios que repliquen las situaciones del juego, y debe ser completo para tu mejora óptima, y no solo se use como complemento para tu aim como dirían varios, sino que mejore tu aim y las mejoras y técnicas que aprendiste se noten en el juego. Te invito a que juzgues mis fundamentos y bases por tu cuenta para esta rutina mirando este video, y a la vez probando otras rutinas convencionales. En el video explico la mecánica del flicking con un ejemplo de TENS, pero también puedes compararlo con tu propio gameplay. Dependiendo qué tan alto sea tu elo te darás cuenta que la técnica es igual a la del clip que pongo en el video, independientemente si haces dos correcciones para flicks largos. Pasemos a los requisitos. Hay un solo requisito para esta rutina y es saber el movimiento base de Valorant, específicamente cuándo puede disparar el personaje después del freno, ya que aquí se puede disparar un poco más antes que frenar en el valo, pero el movimiento de tu personaje es, por muy pocos milisegundos, igual al Valorant. En caso no tengas bases siendo nuevo en el juego y quieres seguir con esta rutina, te recomiendo que le des prioridad a practicar
esta mecánica de saber cuándo disparar al frenar con el personaje. Una vez tengas la base del movimiento, puedes seguir sin problemas la rutina. Pasemos a la estructura de la rutina. Antes de decirte la estructura, te debo recalcar que jamás juegues esta rutina por puntuación. Tu objetivo es mejorar. Algunas veces los que están en el top de estos escenarios es porque lo llegan a hacer mal para sus capacidades. Solo juégalo como si estarías realmente en Valorant. La primera rutina contiene las situaciones más comunes del Valorant, dividida en 3 dificultades. Las situaciones son Angle Hold, Pick y duelos en Strafe en resumen. Debes elegir una según tu aim, y aunque el rango no define tu aim, aquí te dejo una pequeña guía de qué dificultad podrías elegir según tu rango. Pero no te limites a solo jugar una dificultad. Hay escenarios para reflejos, y si tus reflejos están de sobra, podrías usar los escenarios de reflejos de la siguiente dificultad de rutina. La playlist de High Ground contiene las versiones High Ground de estos escenarios, útiles para practicar situaciones de altura de todos los mapas. La playlist Anti-Dashes es exclusivamente para movimientos especiales como Raze, Neon y Jet, aunque esta última no es tan prioritaria. En la descripción te dejo 2 videos de cómo hacer la rutina correctamente. El primero es para hacer la rutina normal y el otro para las rutinas complementarias de High Ground y Anti-Dashes. Esta rutina te estresará y frustrará a diferencia de otras porque fallarás mucho. Fliquear aunque falles no es un mal hábito. Intentar sacar la perfección de precisión sí lo es. Aprender de tus errores es lo mejor que puedes hacer para mejorar. Valorant no te espera que saques una buena puntuación. Te matarán al instante porque así funciona Valorant y será más complicado mientras más subas de rango. Pero la mejora siempre estará ahí y podrás darle cara a todo. Es muy importante hacer deathmatch, tanto si eres nuevo como avanzado. Siempre hay nuevas mecánicas de movimiento que aprender o incrementar la velocidad de tu strafe disparando 2 balas con algún arma, por ejemplo. También es importante conocer el recoil de las armas que uses para asegurar más tus duelos y saber usarlo cuando sea necesario. De momento esta playlist solo está en Kovacs, y para agregar esta playlist necesitamos ir al apartado de Online Playlist e insertar el código acá. Le dan a la lupa y se agrega automáticamente. Una vez lo tengan, ya que esto está ordenado de forma alfabética, bajamos hasta la U, que está acá, y vamos a marcar la estrella para que esté arriba, y de esta forma pueden acceder muy rápido. Otra forma rápida de acceder es darle clic acá a descargarlo para que lo encuentren en sus playlists locales. Ahora, yo sé que varios videos de la saga anterior que tengo acerca de la guía del aim están mal explicados, por esta razón ahora sacaré una nueva donde esté mejor explicado y al detalle. El que priorizaré será el de encontrar la sense porque es uno de los más confusos que tuve y surgieron muchas dudas en mi server, así que no se preocupen porque pronto ya vendrá el nuevo video para encontrar una buena sense para Valorant. Chao.